Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Iliana Leiva y qué bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. La caída de las remesas en Centroamérica al cierre de este año golpeará la economía de varios países del Istmo, así lo indica un reciente estudio del Banco Mundial. El presidente de Honduras y su esposa dieron positivo a la prueba de COVID-19. En minutos, los detalles. El gobierno italiano reabrió las escuelas para los estudiantes de último año de secundaria, únicamente para que puedan realizar sus exámenes orales. Iniciamos con el detalle de la información. En Guatemala se han detectado nuevos contagios de COVID-19, por lo que ya son 10.706 casos confirmados de este virus. La periodista Vivian Vázquez con el reporte. Hola, ¿qué tal amigos de la red Albavisión? Es un gusto saludarles. En las últimas horas, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social confirmó que solo en un día identificaron a 434 nuevas víctimas de COVID-19. 19 pacientes fallecieron y se indicaba de la recuperación de 130. Es así entonces como la cifra se eleva a 10.706 casos. De ellos hablamos que 2.096 se han recuperado y 418 han fallecido. 8.190 casos permanecen activos en el territorio guatemalteco. Es así entonces como el COVID-19 continúa avanzando en el país. También el sistema penitenciario ha confirmado que 91 privados de libertad son portadores de este nuevo virus y ya 8 reos han fallecido. Y es que el temor que se tenía es que el COVID-19 llegara a las cárceles del país porque están hacinadas y con un solo caso se podría dar un brote masivo de este virus. Pero también se ha identificado que ya en el Instituto Guatemalteco de Migración el COVID-19 está presente. 2 trabajadores de ese lugar han dado positivo y tomaron la decisión de cerrar este lugar y el centro de emisión de pasaportes durante 3 días, es decir, que no estarán pues emitiendo este importante documento a lo largo de 3 días en el territorio guatemalteco por la limpieza que estarán realizando en esta institución. Además, se tiene conocimiento que se realizaron más de 1.500 pruebas para identificar a nuevas víctimas de COVID-19, pero la propuesta que se tiene por parte de las autoridades es que se realicen unas 5.000 por día y de esa manera pues aislar a aquellas personas portadoras del virus y que esto no continúe en aumento. El día de ayer se levantó también el cordón sanitario en la aldea Ixcanal El Progreso, uno de los departamentos que se ha visto también fuertemente afectado por este brote, pero también indicaban las autoridades que toman la decisión de levantar esta restricción porque identificaron los casos comunitarios y todos están aislados. Únicamente permanece uno habilitado en Guatemala, que es en Malacatán, San Marcos, en donde todavía continúan en aumento los contagios. Uno de los departamentos más afectados y que ha reportado un aumento en el número de fallecidos es Quetzaltenango y también los casos han aumentado en los últimos días. Es así entonces como avanza el COVID-19 en nuestro país. Con esto regreso con ustedes hasta el estudio principal. Y vamos a continuar hablando de Guatemala porque las autoridades han informado sobre la muerte y contagios de COVID-19 en privados de libertad. Veamos. Del registro de casos positivos, todos son hombres y ya fueron trasladados a Fraijanes II, lugar destinado para la cuarentena. En tanto fallecidos, se contabilizan 8. Dentro de las 8 personas fallecidas no tenemos datos concretos si fue directamente por COVID, pero sí salieron a hospitales, ¿verdad?, bajo el indicio de que era COVID. Pero podemos también asegurar de que también llevaban otra enfermedad crónica, entre ellas tuberculosis, la diabetes esteromielitis y algunas otras más que no las puedo mencionar ahorita porque no es mi competencia, pero sí tenemos 8 personas fallecidas del sistema penitenciario desde que esto se inició. Asimismo, indicó que al menos 800 privados de libertad se encuentran vulnerables ante el contagio. Esto sigue en aumento, sin embargo los espacios que hemos estado destinando son espacios que ya se denominaban como áreas comunes, es decir, una iglesia evangélica, una iglesia católica. Ellos han sido parte o han estado de acuerdo con poder dar estos espacios
para nosotros poderlos adecuar y que sea un espacio de aislamiento. La custodia deberá ser efectivamente por servicios médicos de parte de nosotros directamente para que ellos estén evaluando constantemente a aquella persona que de cierta forma vaya a presentar alguna sintomatología que pudiera darnos esos indicios, si es positivo o negativo. En total se han realizado más de 100 pruebas en las cárceles del país y se han solicitado que un sector en su totalidad sea sometido a dichas pruebas. Vamos a continuar hablando de Centroamérica, pero esta vez en Honduras, porque el presidente Juan Orlando Hernández y su esposa Ana García dieron positivo a la prueba de COVID-19. Ambos permanecen recibiendo atención médica. Desde el inicio de la pandemia, en Honduras se estableció que el hospital militar de la capital sería el que brindaría la atención al presidente y cualquier integrante de su familia o miembro del gabinete. En Honduras se contabilizan más de 9.000 casos de COVID-19 y los fallecidos sobrepasan los 300. Mientras tanto, El Salvador, la reactivación económica tendrá consecuencias si no se activan las medidas sanitarias, así lo advirtió el director de uno de los principales hospitales del país. La apertura de la fase económica lastimosamente ha privilegiado la economía sobre la salud de la población y eso créanme que lo vamos a pagar carísimo y lo vamos a pagar lamentablemente con muchas de las personas que conocemos, con muchos de nuestros familiares. Así de claro fue el director del Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla al referirse sobre la reactivación económica en el país y las consecuencias que se tendrán, a la vez que el sistema de salud ya está al borde del colapso para atender más casos de COVID-19 a nivel nacional. Sí, indudablemente estamos al borde del colapso. A veces las decisiones políticas de la Asamblea Legislativa no van acorde a la realidad. Hemos visto con tristeza el tener a veces pacientes esperando que haya disponibilidad de camas en nuestro hospital para poder ser atendidos, claro, para tener una fuente de oxígeno, para poder tener ya acceso a los medicamentos. Hasta la fecha, El Salvador cuenta con más de 4.000 casos confirmados y más de 75 muertes por esta enfermedad que no es sencilla, sino catastrófica, que no reconoce edad, sexo, ni mucho menos posición social. Es una simple gripe, como dijo un político de mucha experiencia, ¿verdad? Es una infección viral catastrófica donde causa una coagulación intravascular diseminada importantísima que muchas veces, si no se aplican los protocolos indicados, pues puede terminar con la vida de los pacientes. Hemos visto pacientes jóvenes morir, pero pues yo creo que estos son palabras o pensamientos insensatos que no conocen en realidad la lucha que se da en todas nuestras unidades de cuidados intensivos. Solo en el Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla hay 106 pacientes ingresados por COVID-19. Todos requieren atención importante, pero esto refleja la poca preocupación por los salvadoreños ante una falta de ley de emergencia. Tenemos ley de emergencia, pero la pandemia no se ha terminado por decreto legislativo. Claro. La pandemia sigue avanzando a pasos acelerados, a pasos agigantados. Lo estamos viendo nosotros en estos primeros días de finalización del decreto de emergencia. El número de casos está aumentando considerablemente y son casos graves, no son casos de un simple catarrito o una infección respiratoria leve. El director del nosocomio, Yerles Ramírez, también lamentó que a estas alturas de la vida, la pandemia del nuevo coronavirus se haya convertido en un tema político en el país. Lamentable porque quisiéramos nosotros que los políticos estuvieran en nuestro lugar. Yo les aseguro que si ellos por un día atendieran a los pacientes de un hospital, no solamente de San Rafael, a los pacientes del Hospital Rosales, estoy seguro que cambiarían su visión politiquera, su visión de privilegiar la economía sobre la salud del pueblo salvadoreño, cambiaría definitivamente. Mantener las medidas sanitarias como distanciamiento social, lavado de mano, uso de alcohol gel, mascarillas y gafas es lo principal en esta pandemia a nivel mundial. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y un reciente estudio del Banco Mundial indica que la caída de las remesas en Centroamérica al cierre del año de 2020 golpeará la economía de varios países del Istmo, entre ellos Nicaragua. Con las remesas que Delvin Webster recibe de Estados Unidos, paga sus estudios de la universidad.
Al igual que muchos nicaragüenses, teme que su familia en el exterior quede sin empleo como parte de los efectos del COVID-19. Sí tendría un impacto a los familiares que dependen totalmente de las remesas, sí tendría una afectación de acuerdo al impacto que habrá en este caso del envío de remesa. La preocupación de Webster no es para menos. Un reciente estudio del Banco Mundial revela que la situación del empleo en Estados Unidos provocará una caída de las remesas familiares a finales del año 2020. Vamos a tener una fuerte reducción de esta remesa a la región de América Central y en particular a Nicaragua de más o menos unos $300 millones menos. El economista y catedrático Eduardo Solórzano explica que la caída de las remesas y otros factores podrían aumentar la pobreza. Para Nicaragua puede ser que lleguemos ya a niveles de más de 1 millón de personas en diferentes formas de pobreza, empleos estacionales, subempleo. A pesar de estas proyecciones, algunos funcionarios de gobierno se muestran optimistas y aseguran que Nicaragua recuperará su crecimiento económico. Nicaragua sigue galopando hacia el futuro para seguir mejorando las condiciones del pueblo en general. Mientras tanto, organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial estiman que la economía nicaragüense podría sufrir una recesión de hasta un 5% para finales de 2020. Informa Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Con esta información hacemos nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros porque hay más que compartir en Internacionales RNA. Gracias por su sintonía. Vamos a actualizar diferentes temas de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y es que el Departamento del Tesoro nomina a un candidato para la presidencia del BID y además exfuncionario de la Casa Blanca podría tener problemas criminales. Esto nos lo amplía la periodista Natalie Salas de La Voz de América. El presidente Donald Trump firmó un decreto que insta a los estados y ciudades a realizar reformas en sus sistemas de seguridad y orden público, lo cual es parte de las exigencias de los manifestantes que en los últimos días se han pronunciado en contra de prácticas de abuso policial. El presidente dijo que con la firma de este decreto el país da un paso histórico para ofrecer seguridad a todos los estadounidenses de cualquier raza, religión o color. En otros temas, el Departamento del Tesoro anunció la nominación de Mauricio Claver Carone para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Según el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, la nominación de Claver Carone es consona con el compromiso y la visión del presidente Donald Trump de mantener el liderazgo de Estados Unidos en importantes instituciones regionales. Actualmente, Claver Carone se desempeña como asistente adjunto del presidente y director principal para asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. Y un exfuncionario que podría tener problemas de tipo criminal, según el presidente Donald Trump, es John Bolton, quien fuera asesor de seguridad nacional hasta el año pasado. Y es que la Casa Blanca interpuso una demanda ante los tribunales para impedir la publicación de su libro de memorias. La acusación señala específicamente que esta publicación podría sacar a la luz pública información altamente confidencial. El ejecutivo argumenta además que Bolton no respetó los protocolos de control que establece la Casa Blanca para este tipo de publicaciones, lo cual supondría una violación de los acuerdos que él mismo firmó a la hora de aceptar su antiguo empleo. Y finalmente, ya Estados Unidos registra más de 2.137.000 pacientes contagiados y más de 116.000 muertes en esta pandemia de COVID-19, según las más recientes cifras de la Universidad Johns Hopkins. Algunas autoridades estatales, donde se han presentado un aumento en los casos en los últimos días, insisten en la necesidad de mantener el distanciamiento físico e incluso evalúan la posibilidad de volver a la cuarentena en algunos aspectos para evitar que la curva vuelva a subir después de pasar un tiempo relativamente estabilizada. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalie Salas Guaitero de La Voz de América para Noticiero Hechos. Retomamos el tema del COVID-19 porque Brasil continúa en la lista de los países más afectados, por lo que Río de Janeiro, muchos taxistas aquí realizaron la prueba para detectar el virus. Taxistas se alinearon en esta lluviosa mañana en el icónico Sambódromo de Río de Janeiro para someterse a pruebas de COVID-19. Mientras la ciudad relaja las restricciones y cada vez más personas utilizan el transporte público,
el gobierno local se está encargando de realizar tests a los conductores durante un periodo de 10 días. Para muchos de ellos, esta es la única opción de acceder a las pruebas, cuyo costo puede superar los $150. Lo necesitaba. No tenía dinero para hacer la prueba y es necesario. Sentí falta de aire, un ruido en el pecho, dijo este conductor luego de ser testeado. Por otro lado, si bien las autoridades permitieron a los vendedores callejeros, centros comerciales y algunos negocios regresar al trabajo, en el centro de Río hay propietarios que no pudieron lidiar con la crisis económica agravada por la pandemia y decidieron cerrar sus puertas para siempre. Las autoridades redujeron las restricciones de COVID-19 después de una baja en la ocupación de camas de terapia intensiva en 2 de las ciudades más grandes de Brasil. Pero los expertos llaman a no bajar la guardia. Al mismo tiempo, el presidente Jair Bolsonaro ha dudado sobre los datos de hospitales, pidiendo a sus simpatizantes que los investiguen. Brasil reporta al momento más de 888.000 casos y casi 44.000 muertes por coronavirus, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Jessica Brumek, Associated Press. Y el gobierno de Estados Unidos lleva adelante programas para la mejora de la calidad de vida y participación de las mujeres en Latinoamérica, pero la pandemia del COVID-19 está impactando estos programas. Veamos la nota. Desde el gobierno de Estados Unidos siguen de cerca el impacto que la pandemia de COVID-19 está teniendo en la economía y en el aumento de los casos de violencia hacia las mujeres, especialmente en Latinoamérica. Como consecuencia de la crisis de salud, las mujeres han sido las primeras afectadas, afirma John Barza, administrador en ejercicio de USAID. Usualmente encontramos que las mujeres tienen un gran papel en la economía informal y de servicios, y lo que estamos viendo ahora mismo es que la pandemia está golpeando esos sectores de la economía particularmente fuerte. Por lo que desde el Departamento de Estado sostienen que la recuperación económica no será posible sin la participación de las mujeres. No se van a recuperar exitosamente y salir fortalecidos de esta crisis, a menos que empoderen a todos en la sociedad para que participen plenamente. El Departamento de Estado, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Oficina Mundial de la Mujer impulsan programas para promover el desarrollo y participación de las mujeres en Latinoamérica. 2 programas emblemáticos tienen lugar en Venezuela y Colombia, donde buscan asistir a mujeres en situación de vulnerabilidad. También estamos trabajando para crear plataformas para mujeres en Venezuela que permanecen allí para ayudarlas a sobrevivir el catastrófico daño que el régimen de Maduro ha infligido a la economía de Venezuela, incluso antes del COVID. Así como asistencia para las venezolanas más allá de las fronteras de Venezuela. Estamos trabajando con ellas donde quiera que estén a lo largo de la región en términos de ayudarlas a integrarse a los países receptores y en las comunidades locales que les están dando la bienvenida. Belén Mora, Voz de América, Washington. En Italia, el gobierno decidió reabrir las escuelas para los 35.000 estudiantes del último año de secundaria en todo el país, únicamente para que puedan realizar sus exámenes orales. Las escuelas en Italia han estado cerradas desde el 5 de marzo debido a que las infecciones por coronavirus se propagaron rápidamente por el norte del país y el gobierno declaró un cierre nacional. No abrirán oficialmente para las clases hasta septiembre, pero el gobierno italiano decidió abrir las aulas para los 35.000 estudiantes de los últimos años de secundaria en todo el país para tomar los exámenes orales finales en persona en lugar de virtualmente. Las comisiones académicas tendrán 5 exámenes orales al día con 1 hora asignada para cada uno y un descanso de 15 minutos entre cada uno para desinfectar el área. Italia fue el primer país europeo en ser golpeado con el nuevo coronavirus, con un total hasta la fecha de más de 34.000 muertes y más de 237.000 casos confirmados de infección. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Es momento de una nueva pausa, pero quédese con nosotros porque hay más información en Internacionales RNA. Gracias por informarse con Internacionales RNA. La entrada en vigencia de las nuevas sanciones estadounidenses contra Siria, las cuales ya han generado descontentos en Damasco. Veamos el informe a continuación.
Muchas personas han expresado su rechazo a las nuevas sanciones estadounidenses contra Siria, las más duras hasta el momento, que entrarán en vigencia este miércoles. Conocida como la Ley de Protección Civil César Siria de los Estados Unidos, las sanciones impiden que cualquier persona en todo el mundo haga negociaciones con funcionarios sirios o instituciones estatales o participen en la reconstrucción del país. En el antiguo mercado de compras de Damasco, los residentes de la capital denunciaron las próximas medidas. Las sanciones son contra el pueblo, dijo un comprador, y agregó que los sirios pueden defenderse con sus productos nacionales. Mientras tanto, el profesor de economía Imad Al-Ahmad dijo que Siria debe desarrollar su sector agrícola. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y compartimos más información internacional en el siguiente resumen. Docenas de personas libaneses realizaron una manifestación en Beirut el miércoles exigiendo libertad de expresión en las redes sociales. La protesta se produce después de que las autoridades iniciaran una nueva investigación sobre publicaciones consideradas insultantes para el presidente libanés Michael Aoun, incluidos memes y fotografías. La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, dijo el miércoles que espera que los Juegos de Tokio 2020 se conviertan en un modelo sobre cómo celebrar los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos. El evento deportivo más grande del mundo se pospuso este año debido a la pandemia de COVID-19 y se ha reprogramado para el próximo año, del 23 de julio al 8 de agosto. Se pusieron en marcha órdenes de evacuación para varias comunidades en Arizona, ya que un incendio potencialmente mortal había aumentado a 64.513 acres. Según las autoridades, el incidente fue causado por humanos y está bajo investigación. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros.